En este tercer video entramos en una parte fundamental de lo que está ocurriendo y el hecho de haber introducido una propuesta que es totalmente improcedente. Vamos a hablar de la propuesta por un lado, hecha por y teniendo como vocero al presidente del PIT-CNT, Marcelo Haddad, teniéndolo como vocero. Aparentemente es una propuesta que viene de todo el movimiento obrero organizado, el PIT-CNT. Y después vamos a aclarar por qué es totalmente contraproducente e inconveniente esta propuesta introducida. Porque esta propuesta introducida tiene como consecuencia ideológica y práctica que no resalta, lo cual es fundamental, que el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, solamente eliminando la SAFAP y poniendo un aporte patronal del 15% como mínimo, igual al que hoy aporta el trabajador dependiente, la seguridad social es totalmente viable por 20 años. Y ya vamos a explicar por qué es viable por 20 años. Y también vamos a explicar otro problema que está presente y que puede ocurrir muchísimo antes de 20 años. Lo de 20 años tiene que ver con el crecimiento poblacional. Pero tenemos 20 años por delante para poderlo solucionar. La otra problemática tiene que ver con una cuestión del artillero. Todos sabemos que la seguridad social siempre va a depender del empleo existente en el país, del empleo que tenga nuestro pueblo. No hay seguridad social, o cada vez es más difícil sostenerla, si no hay trabajo. Eso es de perogrullo. Entonces, este planteo que ahora recién vamos a leer, de lo que viene publicado en la diaria, pero que ha dicho el presidente del PIT-CNT, es totalmente inconveniente, porque traslada los ejes de algo que tiene solución real y sobre lo cual hay que insistir y tenemos que colaborar todos y reflexionar y tener claro que el sistema estatal de solidaridad intergeneracional, si se hace lo debido, es totalmente superavitario y por más de 20 años todavía por delante, claro, porque siempre están metiendo cositas para destrozar esto que es inconmovible, que esto que la propia experiencia, los datos que vamos a dar más adelante demuestran que el tema de la seguridad social es de fácil resolución, siempre y cuando haya empleo. Entonces, plantear esto es tergiversar los ejes que deben de ser puestos con claridad a la población para que ésta, por ejemplo, en octubre del año 29, porque nos vemos obligados a hacer un plebiscito junto con las elecciones nacionales, nos acompañe más de la mitad de la población como mínimo para triunfar. Y eso es probable que tenga un punto extra que va a ser, y por eso hay que discutir, y por eso hay que hablar mucho, y por eso tienen que entender los pequeños capitales, que ellos, sobre el trabajador que emplean y lo hacen para generar ganancia, como mínimo tienen que respetarle dos cosas: laudo y aporte del 15% para la seguridad social. ¿Por qué? Porque ese aporte del 15% de la patronal, que ya explicaremos, hace que nuestra seguridad social, para la inmensa mayoría de la población que son los trabajadores, sea totalmente superavitaria, con recursos propios y generándole
jubilación al trabajador que no va a bajar de un 70% de lo que gana en actividad. Ya explicaremos esto. Entonces a esto no nos podemos negar. Y esto que introduce, que no estamos hablando de intenciones, esto que introduce la Central de Trabajadores es enormemente negativo. Leo las expresiones en qué consisten y en qué es la proposición. Nosotros, dice Adala, hicimos un planteo muy importante de que la financiación de la seguridad social esté vinculada a la rentabilidad, de las empresas, y esto todavía no fue posible discutirlo, porque no había condiciones para un acuerdo de carácter general, señaló Marcelo Adala. Esto es enormemente negativo, porque cambia, saca de eje lo que es la política de seguridad social, la práctica que el país ha tenido, por supuesto, con gobiernos que incluso tienen la mala intención de destruir la seguridad social. Porque ¿qué otra interpretación puede tener la ley 16.713 del 5 de septiembre de 1995? No puede tener otra explicación que nuestros gobernantes, y nadie eliminó esa ley hasta ahora, nuestros gobernantes no están a favor de una seguridad social que le sirva al pueblo uruguayo, a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo.